tal, queridos estudiantes? Vamos a hacer la explicación de esta nueva guía y vamos a tratar los temas de sólidos. Y la habilidad de la guía dice que vamos a reconocer en figuras tridimensionales diversos elementos como caras, aristas y vértices. Esta guía la va a hacer en dos partes, es el trabajo del mes de octubre para el nivel de séptimo año. Aquí se te invita a realizar un problema introductorio para que recuerdes o ver si recuerdas algunos conceptos sobre esta figura que se te plantea aquí a la izquierda. Entonces vas a indicar un vértice de esta figura, vas a señalar un plano en esta figura, vas a indicar el nombre de dos planos paralelos y dos planos perpendiculares. Ya en la guía anterior que estudiamos vimos todos los conceptos de lo que significa paralelo, perpendicular y demás. Una vez que ya has hecho esa introducción de problema, entonces vamos a clasificar a los cuerpos sólidos en dos partes. Una que llamamos poliedros y otra que llamamos cuerpos redondos. Son figuras en tres dimensiones. Dentro de los poliedros vas a tener a los compuestos por polígonos. Hablamos del prisma, del cubo y la pirámide. Observa las formas que tienen, cada una son diferentes. En el cubo, una cualidad es que todas las caras del cubo miden exactamente lo mismo. En el prisma puede suceder que su altura o su ancho varíe y cambiamos un poco de forma con respecto al cubo. Por otro lado tenemos la pirámide. La pirámide observa que tiene una cúspide, ¿verdad? No tiene las mismas condiciones de acá. Sus caras laterales son triángulos, eso es muy importante. Y la base, pues puede ser cualquier tipo de polígono. Y cuando hablamos de las figuras redondas, estamos hablando de un cilindro que tiene esta forma, una esfera y un cono. Y aquí se te presentan algunos ejemplos de la vida cotidiana donde podemos relacionar esos objetos. Vamos a hablar un poquito sobre el prisma. El prisma dice que tiene dos caras basales. Escucha bien acá, el prisma tiene dos caras basales que son polígonos congruentes, sumamente importante y paralelos entre sí. Las caras laterales son paralelogramos. Un paralelepípedo es un prisma formado por paralelogramos. Entonces, las caras basales se refieren a estas que están acá. Esta de arriba, que podríamos decir es el techo, y esta de abajo, que podríamos decir es el piso. Las dos tapitas, aquí le llaman caras basales, ¿verdad? Pero si nos concentramos en una sola cara, pues este sería la base. La base puede tener cualquier forma, puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser un pentágono, un hexágono. Las caras laterales son paralelogramos, o sea, son caras que tienen sus dos lados opuestos paralelos entre sí. Por ejemplo, esta línea es paralela a esta de arriba y esta línea es paralela a esta. Entonces, cuando existen esas condiciones, decimos que decimos que las caras laterales son paralelogramos. Ahora bien, tenemos los elementos, digamos, donde se unen dos caras. Esa unión que se forma ahí, que es una línea, obsérvala, se llama arista. Ya dijimos que tenemos la base, que es el piso. Por otro lado tenemos el vértice, que es donde se unen dos líneas, o en este caso tres líneas. Observa aquí en este punto, se forma un ángulo. Entonces, aquí hablamos de vértices, hay varios vértices. Cada vértice del polígono, ¿verdad? Obsérvalo aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos la cara. La cara es, en realidad, si nos venimos aquí a esto de la vida cotidiana, la cara sería, por decir así, una tapa, ¿verdad? Esto sería una cara. Observen el dado, cada parte donde está un número es una cara de esos, o de ese prisma en este caso. Entonces, aquí vienen los conceptos claramente indicados, caras, cada uno de los polígonos que conforman el prisma,
bases corresponde a la cara en que se apoya el prisma y su cara opuesta. O sea, esta es la cara donde se apoya el prisma y su cara opuesta sería esta que está arriba. Aristas son los lados de las caras. Dos caras tienen una arista en común. Entonces, cuando tú tienes dos paredes donde ellas se unen, a eso le llamamos una arista. Y por supuesto los vértices, que son los puntos en donde coinciden tres caras, ¿verdad? Entonces, observen, aquí tenemos este punto, coincide la cara del piso, una cara lateral y otra cara lateral, y ahí, exactamente en este punto y en estos puntos, tenemos los vértices. Las características para todos los demás prismas son exactamente las mismas, y hablamos de un prisma triangular porque su base, piso, es triángulo. Hablamos de un prisma cuadrangular porque su base de piso es un cuadrado, un pentágono, un hexágono, y ahí podríamos seguir incrementando el nombre, pero todas las condiciones y características son exactamente iguales. Aquí se te presenta una actividad donde debes indicar el nombre del cuerpo geométrico, la cantidad de caras que tiene, la cantidad de vértices, la cantidad de bases y la cantidad de aristas. Y todo lo haces usando como referencia el que acabamos de dar aquí para el prisma. Entonces completas esa actividad y ahí estaríamos listos con esta parte. Luego viene una segunda parte cuya habilidad dice que es establecer relaciones entre los diversos elementos de figuras tridimensionales, vértices, caras, aristas, rectas, segmentos paralelos y perpendiculares. Algo similar a lo anterior, pero más aplicado. Es importante tener algunos conceptos que llamamos visualización espacial. Podemos tener en el ambiente de contexto real planos y rectas paralelas, es decir, podemos tener un plano y una recta paralela a ese plano. Esto significa que la recta y el plano no se interceptan, su intersección es vacía, y si una recta y un plano no se cortan, no se intersecan, entonces la recta es paralela al plano. En este caso, la recta y el plano no comparten ningún punto en común. Observa que la recta está por sobre, o puede estar en cualquier posición, pero paralela al plano. Se puede dar el caso de una recta que atraviese el plano, como esta. Obsérvala acá. Esta recta viene aquí inclinada y en el punto P perfora. Eso es como que tuvieras una hoja y metieras un alfiler por ahí. Perfora la hoja. Ese puntito de perforación es lo que une al plano con la recta, y la recta obviamente saldría por la parte inferior. Entonces dice la teoría que si una recta no está contenida en un plano y no es paralela a él, entonces la recta y el plano comparten un punto. Es decir, que aquí hay un punto en común, que en este caso sería el punto P. Los planos paralelos es, por ejemplo, en un cuarto, en una habitación de una casa, tenemos paredes opuestas, o como vimos anteriormente en el prisma, podríamos tener en algunos casos paredes paralelas o planos paralelos, y esto sucede cuando estos planos no se intersecan entre sí. Entonces, en nuestro entorno vemos muchos objetos que tienen planos paralelos. Las habitaciones son un ejemplo de ello. Pero también podríamos tener dos planos que se cortan entre sí, y lo que tienes que entender es que cuando dos planos se cortan entre sí, su intersección es una línea recta. Entonces observa aquí el plano pi intersecado con el plano alfa, forman algo en común, y ese común sería una línea recta. Y muy importante que si los planos son perpendiculares, quiere decir que en su punto de intersección o en su recta de intersección acá, se forma un ángulo de 90 grados. Porque pueden intersecarse y este plano que tiene la letra B acá podría estar inclinado no perpendicularmente, sino con otra cantidad de grados. Pues a eso le llamamos planos perpendiculares. Aquí obviamente hay que hacer una corrección porque dice que los planos diferentes beta y alfa forman un ángulo de 90 grados. Entonces hay que recalcar que estaríamos hablando de un plano alfa, que puede ser aquí, y un plano beta, que puede ser este. Aquí en la figura no están los nombres, pero
se sobreentiende que así sería la situación, ¿verdad? No está A y está B que aparece por ahí. Luego viene una actividad donde vas a aplicar esto anterior, estos conceptos, y vas a identificar, por ejemplo, aquí en esta parte, dos planos que parecen ser paralelos. Entonces, aquí tenemos tres planos y te están preguntando por un par de ellos. ¿Cómo vas a nombrarlos? Muy importante, recuerda que un plano se nombra utilizando todas sus letras de vértices, ¿verdad? Entonces, este plano, por ejemplo, tú lo puedes nombrar como el plano YMV y a la par un simbolito que hace indicar que es una figura de cuatro lados, como se ve acá. Entonces, cuando tengas que nombrar un plano, usas todos sus vértices. Igual, los planos que parecen ser perpendiculares, aquí los vas a tener, ahí están. La intersección de un plano y una recta. Tienes que identificar qué es, si es un punto, si es otra recta o qué. Y así sucesivamente con estas demás preguntas. Y eso es todo, muchachos. Al final es importante que, con base en todo lo que desarrollaste en la guía, puedas determinar poniendo una X si consideras que tu valor es inicial, intermedio o avanzado. Avanzado es si consideras que no tuviste ninguna falla y que entendiste todo el material dado en esta guía. Así que de momento eso es todo. Espero que la hagas con mucho entusiasmo y que sea todo un éxito.